Nada más fácil que presentar el cadáver, o a los guardias heridos cuando éste fue robado. Que no lo hicieran solo tiene una explicación. No había cuerpo que presentar. No había cadáver. El sepulcro estaba vacío. Y el sepulcro vacío solo ofrece dos posibilidades. O alguien ha robado el cuerpo, o realmente Cristo ha resucitado. Veamos entonces. Si el cadáver de Cristo fue robado, ¿quién lo hizo? Parece claro que no fueron ni judíos ni romanos. ¿Para qué crearse problemas de esa manera? Sobre todo con los movimientos molestos que habían habido y gente sospechosa alrededor del difunto. En el supuesto de que unos rudos seguidores del difunto hubieran ganado en la pelea contra unos soldados profesionales, puestos ahí por petición de las autoridades judías para evitar el robo, ¿no hubo ruido de lucha en la silenciosa madrugada de Jerusalén repleta de peregrinos? ¿Qué hay del escándalo que hubiera causado que unos judíos se hubiesen enfrentado a soldados romanos y los hubieran vencido? ¿Dónde están los guardias heridos o los muertos en la trifulca? No hay más que presentarlos ante el pueblo para probar el robo. Solo nos queda pensar que robaron el cuerpo mientras la guardia dormía. Claro que, según el Código de Honor Militar romano, un soldado romano que se dormía durante su guardia debía morir a bastonazos o quemado sobre su propia capa. ¿Y se durmieron los guardias? En una misión que además no era rutinaria, sino pedida expresamente ante un probable peligro. Si efectivamente los apóstoles hubieran robado el cadáver y después andaban por Jerusalén hablando de ese muerto, diciendo que las autoridades eran responsables de esa muerte, nadie los juzga por profanar una tumba y robar un cadáver. Son muchas preguntas, Ignacio. Y como ves, todas ellas pertinentes, concretas, sólidas. Cada hombre de toda época debe enfrentarse a ellas sin censurar la razón, todas las posibilidades, porque de este hecho depende la verdad de lo que hemos hablado en las cartas anteriores. Yo me enfrenté a ello con todas mis fuerzas. Mi hermano había muerto, y si un hombre había podido venir de ese mundo y prometernos la vida, a mí me interesaba. Eso me rescataba de mi desesperanza, de mi desolación. Pero tenía que ser verdad. Tenía que ser real. No estaba dispuesto a dar mi confianza a una mentira, porque entonces, tarde o temprano, la caída sería más fuerte. Solo puedo ofrecerte mi experiencia, Ignacio. En el caso de que los discípulos hubieran robado el cuerpo de Jesús para explicar su desaparición, ¿por qué recurren a la hipótesis de la resurrección? Podían haberla explicado con la concepción judía del rapto corporal al cielo. Así lo relata la tradición judía para algunos de sus personajes como Enoc, Elías, Esdras y Baruch. Sin embargo, los apóstoles, a pesar de ser denunciados como falsos y ladrones, insistieron una y otra vez en que el cuerpo de Jesús había desaparecido del sepulcro porque había resucitado de entre los muertos. La tumba vacía no era suficiente prueba del hecho de la resurrección, pero no hubo más justificación por parte de los seguidores de Jesús. Solo la afirmación insistente, como signo de lealtad, con lo que parece que realmente sucedió. B. ¿Puede que los discípulos se engañaran a sí mismos? Esta es la siguiente cuestión que quería mostrarte. Podríamos pensar que los discípulos, hundidos en el fracaso total del Maestro, emocional y psíquicamente destrozados y sugestionados por las palabras de Jesús, sufrieron una alucinación. Esto es creer que se habla con un muerto. Más de un estudioso ha formulado esta hipótesis. Los estudios psiquiátricos revelan que una alucinación de este tipo nunca va acompañada de la duda sobre lo que se cree haber visto o percibido. El alucinado no duda. Sin embargo, los protagonistas de las supuestas alucinaciones dudan y en ocasiones no reconocen a Jesús en un primer momento. Las patologías alucinatorias son progresivas hasta la ruptura total de la personalidad si no son tratadas, pero esta empezó y terminó en 40 días. Además, estaríamos hablando de alucinación colectiva. María Magdalena, los 11 en el cenáculo, los 2 de Emaús, los 500, Pedro, Santiago. Y una alucinación de este tipo
no es posible sin sustancias que la propicien. Los testigos no eran dados a esas cosas. Las autoridades del Sanedrín no los trataron como dementes, algo que hubiera sido fácil de demostrar por otros rasgos de su delirio alucinatorio. Si ellos alucinaron y expandieron semejante delirio, las autoridades judías o romanas podían haber parado fácilmente el engaño mostrando el cadáver. La supuesta alucinación explicaría solo los relatos de las apariciones posteriores a la muerte, pero no arrojaría nada de luz sobre la tumba vacía, la piedra del sepulcro corrida o la pérdida del cadáver. Nadie ha dado nunca una explicación alternativa a la resurrección de Jesús que explique todo de manera satisfactoria, Ignacio. Esto no quiere decir que la resurrección quede probada, sino que hay que contemplar la posibilidad de que realmente sucediera. Y contemplando su posibilidad, sin censurar la razón, ver si es posible que ese hecho, que provocó tal reacción en sus seguidores, tenga algo que decirme a mí. Los pasos que te voy mostrando son los pasos que yo seguí, pero el camino es de cada uno. No hay ninguna prueba en torno a Jesucristo que fuerce su libertad a quien la contempla. El profesor judío de la historia del Segundo Templo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, David Flusser, os he hablado de él en clase, ¿recuerdas?, afirma lo siguiente apoyado en 1 Corintios 15, 3, 8. No tenemos ningún motivo para dudar de que el crucificado se apareciera a Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, luego a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y finalmente a Pablo en el camino de Damasco. La muerte no es un tema, Ignacio, es algo que forma parte de nuestra vida. Si se piensa en ella en abstracto, haciendo teorías, pueden decirse muchas cosas de todo tipo, algunas sensatas, otras no tanto. En cambio, cuando toca nuestra vida, o la de alguien que queremos, nos introduce en el misterio de nuestra existencia. Como ves, la muerte de mi hermano fue para mí la puerta de entrada a este misterio que es Jesús de Nazaret. La muerte dejó de ser un hecho en mi vida y me empezó a ser, sobre todo, una gran pregunta. Me di cuenta de que si todo termina ahí, la vida es una cosa, si no, es otra. Si alguien ha vencido el poder de la muerte y ésta ya no tiene la última palabra, entonces la vida cambia radicalmente. Y en ese momento solo me interesaba una cosa: volver a abrazar a mi hermano. Ahora sé que tras ese deseo legítimo había algo más: la necesidad de que mi vida y la de los que quiero tenga puerto de llegada. En los evangelios existe un relato que cambia todo. En pocas líneas se dice que el que murió crucificado fue encontrado vivo después de su muerte, y no como una reanimación del anterior Jesús, sino como uno que vive ya en un mundo nuevo, en el que no hay ni muerte ni lágrimas. A mí me golpeaba la desproporción que había entre el hecho y la reacción que causaban sus testigos. Tipos que habían vivido el acontecimiento de la muerte y sepultura de su maestro con tanto miedo, eran capaces de salir gritando horas después que estaba vivo y que tenía sentido, por lo menos para ellos. ¿Y para mí?, me preguntaba. ¿Tiene sentido para mí? Me lo preguntaba y sigo haciéndolo ahora, que contemplo esta tierra testigo de lo que me sostiene. ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí, Ignacio? Un abrazo. Tu viejo profesor.